Según la ONU, un total de 140 mujeres y niñas mueren cada día a manos de su pareja o de algún familiar cercano. O sea que se calcula que una mujer es asesinada cada 10 minutos a nivel mundial. Tan solo en el 2021 se calcula que más de 4.000 mujeres y niñas fueron asesinadas intencionalmente tan solo en América Latina y el Caribe. Y hoy te cuento la historia de una de ellas. El caso de hoy nos lleva a la Ciudad de México, capital del país. Fundada por los aztecas en 1325, quienes originalmente la nombraron Tenochtitlán. Es la capital más antigua de América, con una población de casi 9 millones de personas. Aunque si contamos la zona metropolitana del Valle de México, que comprende la Ciudad de México más 60 municipios conurbados, suma más de 21 millones de personas. Se destaca por ser una ciudad extremadamente cultural e inclusiva. Alberga 151 museos reconocidos oficialmente y más de 200 que no cuentan con reconocimiento oficial. De hecho, la capital es la segunda ciudad con más museos en el mundo después de Londres. El centro histórico de la Ciudad de México y Xochimilco fueron declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Y como no mencionar las zonas arqueológicas como el Templo Mayor o Tlatelolco. La capital tiene 16 demarcaciones territoriales, una de ellas es Gustavo A. Madero, que se encuentra al norte de la ciudad, siendo la segunda demarcación más poblada después de Iztapalapa, y es ahí donde Ingrid vivía con su pareja. Ingrid Escamilla nació el 3 de octubre de 1994 en Juan Galindo, que es un municipio perteneciente al estado de Puebla. Ella y su gemela eran las menores de 5 hermanas. Ingrid tuvo una niñez que se podría decir difícil, ya que su mamá se fue de su casa cuando ella y sus hermanas eran pequeñas, y fue su padre quien se encargó de criarlas y sacarlas adelante. Las hermanas de Ingrid piden que la recordemos como una mujer amante de la vida y de los animales, siempre amable y cariñosa, sonriente y compasiva. Aparte de tener un alegre y amigable carácter, Ingrid tenía una inclinación por el bien social que la llevó a participar en la reconstrucción de viviendas en Jojutla de Juárez después del devastador terremoto que azotó la Ciudad de México en el 2017. Ingrid estudió Administración de Empresas para después obtener una maestría en Administración, especialidad de la que se graduó de la Benemérita Universidad de Puebla. Tristemente, a inicios del 2018 falleció el padre de Ingrid, y 4 meses después la joven le dedicó unas bellas palabras a su papá en su cuenta de Facebook que muestran lo unidos que eran y nos dan una idea del golpe tan fuerte que fue para ella perder a su padre. Aquí está un pequeño fragmento. Qué increíble aventura fue tenerte en mi vida, una persona que pudo repartir su amor entre 5 personas, que entregó todo cuando no tenía nada, que regaló momentos felices y supo mantener a su familia unida. Tengo entendido que en ese entonces Ingrid, de 25 años, trabajaba en el ayuntamiento de Necaxa, Puebla, y fue ahí donde conoció a Eric Robledo Rosas. Eric Robledo, que tenía 46 años, era ingeniero civil, también originario del municipio de San Galindo. Un dato interesante es que el padre de Robledo era un conocido y respetado maestro de primaria y secundaria, pero ese buen carácter parece que no lo heredó su hijo, ya que algunos describen a Eric como un tipo tranquilo pero mal encarado, y era conocido por tener un carácter bastante volátil cuando estaba tomado. Eric estuvo casado y tuvo 2 hijos con su ex esposa, la cual lo dejó por el alcoholismo y la violencia doméstica a la que fue sometida por Eric. Así que este señor no era una blanca palomita. No pude encontrar muchos detalles sobre cómo Ingrid y Eric empezaron su relación. Un par de artículos mencionan que debido a la tristeza y el duelo del fallecimiento de su papá, Ingrid se refugió en Eric y fue que decidió mudarse a la Ciudad de México. Pero solo 9 meses después de llegar a vivir al apartamento que Eric amuebló para empezar un nuevo capítulo con Ingrid,
Este hombre le quitó la vida y profanó con su cuerpo de la forma más horrible y espantosa. En la calle ellos actuaban como una pareja normal, pero entre las cuatro paredes de su casa la realidad era completamente diferente. Algunos de los vecinos dijeron que los oían discutir casi diariamente, y no solo eran discusiones acaloradas, ya que escuchar los gritos, sonidos de golpes y movimientos de muebles eran el pan de cada día de los vecinos de Ingrid y Eric. Ingrid trató de poner un fin al maltrato y la toxicidad de su relación. Tanto así que fue a la Procuraduría de la capital para presentar una denuncia por violencia de género en contra de Eric. Desgraciadamente, Ingrid no siguió con el proceso correspondiente y el caso terminó siendo archivado. Se presume que Eric la convenció de regresar con él. Hay reportes que dicen que solo un mes antes del asesinato de Ingrid, la pareja tuvo una fuerte pelea y como resultado, Ingrid amenazó con aventarse de la azotea del edificio, pero los policías la convencieron de retractarse. Y pobre Ingrid se ve que vivió un infierno en esa relación. Como me hubiera gustado que ella hubiera encontrado la fuerza y la oportunidad de salirse de ahí. El 9 de febrero del 2020, una llamada hecha por la ex esposa de Eric sacudiría a la ciudad entera. Ella denunció que su exmarido le había llamado para confesar que había asesinado a Ingrid. Los policías llegaron al domicilio para encontrar una escena más que perturbadora. Eric completamente ensangrentado y aún con el cuchillo en la mano junto a lo que quedaba del cuerpo de Ingrid. La taza del baño estaba desatornillada del piso y pedazos del cuerpo de Ingrid fueron encontrados en el drenaje. Al arrestarlo, los policías empezaron a interrogarlo inmediatamente y uno de estos oficiales grabó la confesión. Eric dijo que ya entrados en lo que sería la última pelea de la pareja, Ingrid agarró el cuchillo y amenazó con matarlo, a lo cual él dijo responderle que lo hiciera. El hombre tenía varias cortadas en la cabeza. Pero en algún momento él le arrebató el cuchillo para luego apuñalar a Ingrid en el cuello varias veces. Después dijo que por vergüenza de lo que había hecho y miedo de que lo descubrieran, fue que decidió profanar con su cuerpo. Este hombre le quitó la piel y le sacó algunos de sus órganos con la intención de deshacerse de ellos por el drenaje. Al ver que era inevitable tapar la tubería, este monstruo decidió tomar una bolsa del supermercado de esas reusables para trasladar parte de los restos a una alcantarilla a varias cuadras de su casa. De ahí regresó para llenar la bolsa con más restos, pero terminó dejándolos en la esquina de una calle cercana. Entre todo esto, el pobre hijo de Robledo, que se encontraba en la casa, despertó entre la conmoción. El pobre chavo de 15 años había sido diagnosticado con autismo desde niño. Y pobrecito, no me puedo ni imaginar el trauma que le causó presenciar estos horribles sucesos. Eric le llamó a la mamá de su hijo para pedirle que pasara por el chico, y fue ahí que él le confiesa toda la verdad a su ex esposa. Poco después de que la señora pasara por el muchacho, fue que llegó la policía al edificio de la calle Francisco Tamagno en la colonia Vallejo, para encontrar la increíble y espantosa escena. Por la confesión de Eric se sabe que la madrugada del 9 de febrero el hombre llegó muy tomado a su casa. Ingrid se molestó y empezó a cuestionarlo. Esto provocó que la ira de Eric se saliera de control y la confrontación estalló. Eric Robledo fue detenido el mismo 9 de febrero. Una vecina de la colonia le comunicó a los reporteros que a 3 cuadras del domicilio de la pareja ella encontró una bolsa con restos y lo que parecía grasa humana que pisó con su camioneta, confirmando así ese detalle de la confesión de Eric. El 12 de febrero, un juez de la capital encontró elementos de culpabilidad en la investigación aportada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por lo cual Eric fue encarcelado preventivamente. Durante esta audiencia preliminar, el cobarde de Eric dijo que se quitaría la vida, así que todavía al señor se le tuvo que dar una valoración psicológica en el Centro de Rehabilitación del Reclusorio Preventivo Varonil de la capital. Todavía se le tuvo que dar trato especializado al señor, ¿no?
pero ok. Los restos de Ingrid fueron entregados a su familia el 10 de febrero. Tras velarla en la casa donde creció con sus hermanas y su padre, en Juan Galindo, familiares y pobladores del lugar celebraron una misa en la parroquia del Sagrado Corazón el 11 de febrero, para después trasladar el féretro al panteón municipal, donde el cuerpo de Ingrid descansaría junto al de su padre. Asistieron más de 300 personas a darle un último adiós a esta querida y joven mujer. Como mencioné antes, la confesión y el arresto de Eric Robledo fueron grabados con el celular de uno de los agentes. Y como ya sabemos, cualquier investigación de esta índole requiere de tomar fotografías de la escena del crimen. Material que, en vez de ser usado exclusivamente como evidencia y para encarcelar a este asqueroso individuo, fue vendido a la prensa, haciendo viral tanto el video de la confesión como también las fotos de los restos de Ingrid. Imágenes que eran extremadamente gráficas. El material terminó en varias portadas de periódicos y regado en el internet, con títulos morbosos y sin ningún respeto por la pérdida de esta bella joven que era mucho, pero mucho más que una nota roja. Y acciones como estas me hacen preguntarme si de plano no queda nada de empatía en este mundo. A la pobre de Ingrid le fallaron varios. No solo la asesinó quien dijo amarla, sino que fue expuesta, humillada y revictimizada por quien debía protegerla, como los policías y la prensa. Lógicamente, el asesinato y la forma tan cruel e irrespetuosa de compartir la noticia enfureció a todo México. Para el 14 de febrero del mismo año, en vez de esperar a Cupido, se organizaron marchas en todos los estados del país. Las calles se llenaron de hartazgo y al menos por ese día, todas las participantes fueron a darle voz a Ingrid. Se tenía un objetivo muy claro: pedir justicia por Ingrid, exponer al patriarcado y una sociedad machista y morbosa que parece solapar a los asesinos y responsabilizar a las víctimas. Aparte, justo antes del horrible asesinato y la publicación de las imágenes, algunos representantes del gobierno estaban tratando de pasar leyes que desaparecían la tipificación del feminicidio del Código Penal. Acción que, de haberse logrado, complicaría aún más un tema que están muy lejos de tener bajo control. Gracias a Dios, esta ley no fue aprobada. Además, la forma tan morbosa en que se compartieron las imágenes en portadas de revistas y periódicos sensacionalistas pudo haber afectado la investigación y se temía que la sentencia de Eric se viera afectada o disminuida al no poder usar estas imágenes que debieron solo ser usadas como evidencia para el juicio del asesinato. El 14 de diciembre del 2020, uno de los dos policías que llegaron primero a la escena del crimen fue detenido, acusado por ser él quien filtró las fotos a los medios de comunicación. Como resultado, el 24 de febrero del 2021, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la modificación del artículo 293 del Código Penal de la ciudad para sancionar con prisión a los servidores públicos que difundan o revelen imágenes, videos, archivos o información de los casos a su cargo. La propuesta fue hecha por la Fiscalía General de la Justicia de la ciudad. Dicha modificación fue denominada entre los medios de comunicación como Ley Ingrid. Finalmente, y más de 2 años después, el 13 de octubre del 2022, el juez Israel Pérez Cuevas declaró culpable a Eric Robledo por el horrible y despiadado asesinato de Ingrid. Su sentencia no fue dada a conocer hasta el 17 de octubre del mismo año. Se le otorgó la pena máxima de 70 años en prisión. Y si me preguntas a mí, y yo creo que estamos de acuerdo, más que merecido se lo tiene. La familia de Ingrid y las personas que fervientemente seguían su caso se mostraron triunfantes de terminar con la incertidumbre de no saber si este caso, como muchos en el país, quedaría impune. Y por fin podrían empezar a tener un espacio en su vida para iniciar el duelo de la pérdida de esta dulce chica. Y no puedo evitar preguntarme qué habría pasado si este caso no hubiera explotado en popularidad en México. ¿Qué habría pasado si no hubiera habido marchas? ¿Qué habría pasado si nadie le hubiera dado esa atención? Tristemente, una parte de mí cree que igual y sí hubiera quedado impune como muchísimos otros de los casos de feminicidio en nuestro país.
Se calcula que en México ocurren más de 10 feminicidios al día y en más del 70% de los casos de violencia física en contra de las mujeres ocurren en casa. Estas estadísticas duelen y son completamente inaceptables y nos recuerdan que a pesar de los avances en leyes y los protocolos de justicia, el feminicidio sigue más que presente en nuestro México y en el mundo y que nos hacen falta soluciones sociales que nos protejan, una mejor cultura y dejar de responsabilizar a las víctimas de estos horribles sucesos. Y no sabes el coraje tan grande que me dio de ver a tanta y tanta gente responsabilizando a Ingrid por lo que le pasó. Ya sabes, el típico, pero ¿por qué no se fue? Y es su culpa por haberse quedado. Y es que es súper fácil juzgar desde lejos, pero la realidad es que la violencia física es solo un componente del asunto. La manipulación y el abuso psicológico pueden llegar a formar una gran parte de este peligroso cóctel. Esto entre muchos otros factores como la violencia económica, bajo autoestima, etc. Según la línea de ayuda nacional de violencia doméstica de Estados Unidos, para dejar una relación abusiva toma en promedio 7 intentos. Así que antes de juzgar deberíamos de educarnos. Han pasado 5 años desde la temprana y cruel partida de Ingrid. Y la cosa es que como humanos tal vez podemos aprender a vivir con el vacío que dejan nuestros seres queridos al partir, pero nunca deja de doler, nunca dejamos de extrañarlos. Es una herida que el tiempo no tiene la capacidad de curar. Y más cuando alguien les arrebata la vida de esta forma tan horrorosa e injusta. Ingrid era más que una estadística, más que una portada en la nota roja de los periódicos, y mucho más que solo una víctima de la violencia de género. Amante de la vida, de la música, buena persona. Descansa en paz, Ingrid Escamilla. Y qué caso tan triste, es un caso que me dejó pensando, que me dejó muy tocada en el corazón, la forma en la que este hombre no le importó terminar con la vida de la mujer que estaba ahí para él. Es una situación muy, muy horrible y muy triste, la verdad. Yo espero que algún día esta cultura cambie y que se encuentre la forma en que esto no le pase a nadie. Nadie se merece este trato, nadie se merece el infierno que Ingrid vivió junto a este hombre. Pero bueno, si te gustó la cobertura de este caso, no se te olvide suscribirte. Por favor, cuídense muchísimo, cuéntame qué piensas y nos vemos para la próxima. Cambio y fuera.